Profesor, compañeros, muy buenas noches. Me presento, soy Germán Rafael Viracacha Cristancho, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de cuarto semestre en la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy vengo a participarles una conceptualización académica, teórica, referente a la evolución de los tipos de sistema internacional. Sistema internacional inicialmente lo podemos definir como la principal o el principal objeto de estudio de nuestra disciplina. Un primer abordaje puede ser dirigido a definir sistema internacional como el conjunto de actores, factores y procesos y patrones que interactúan de manera frecuente en un espacio y tiempo determinado, bajo ciertas reglas y en función de un eje rector. El desarrollo teórico inicialmente fue aportado por académicos teóricos como lo son Goodman, Kaplan, Holsti y Valls, que son los que más predominan en la literatura, en los textos de consulta, coincidiendo en dos puntos de vista. Inicialmente, que el sistema internacional es una herramienta analítica usada para estudiar los sistemas sociales, y que a su vez estudian la distribución del poder entre las unidades básicas. Como ellos pertenecen a una escuela clásica, esas unidades básicas se definen a los estados. Encontraremos ya un desarrollo teórico contemporáneo donde encontraremos a Merlet definiendo que la influencia de los factores en el comportamiento de los actores del sistema es muy determinante. ¿Sí? Aquellas situaciones que llevan a tomar decisiones estos actores. Encontraremos a Goldstein y con gran realce a Pearson y a Rochester, confluyendo en que existen unos patrones para analizar, que son esos patrones generales de las relaciones políticas, económicas, sociales, geográficas, tecnológicas, que dan forma a los asuntos internacionales. De cara ya a definir y hablar un poco más de los tipos de sistema internacional, encontramos que estos se gestan en diversos escenarios históricos y que gozan de unas características específicas. Encontramos 6. De estos 6 podemos nombrar al sistema de estados y ciudades, al sistema westfaliano, al sistema de equilibrio del poder, el sistema institucional, el sistema bipolar y el sistema contemporáneo. Podemos encontrar que en el sistema de estados, ¿sí?, encontramos características como que pues, es una definición clásica, ¿sí?, en la cual no existía un eje claro y definido, pero sus actores sí estaban constituidos por las tribus, las ciudades y los imperios que databan de la época de los años 1000 después de Cristo. Se enfocaban más en la defensa y la expansión territorial, la conquista de otras regiones y la ampliación de los vínculos comerciales. A su vez, podemos notar que habían métodos tradicionales de negociación, de diplomacia y de uso de la fuerza. Cierto enfoque de la distribución de poder era netamente disperso, difuso, y había unos grados de interrelación o interdependencia muy bajos. Podemos encontrar también que en el sistema aparece el sistema westfaliano, con la firma de la Paz de Westfalia, la finalización de la Guerra de los 30 años, datando desde 1648 hasta 1815. Su factor primordial fue la soberanía. Y cabe notar que con la Paz de Westfalia data esa nueva figura de la figura Estado-Nación. Dentro de los actores predominantes encontramos a los estados y las naciones, ¿sí? Y digamos su objetivo era la protección a la población
y el territorio frente a las amenazas externas, la ampliación de sus vínculos comerciales y la ampliación de su poder, de su territorio en el plano internacional, de cara a que pues un medio de interrelación eran las tradicionales negociaciones, la diplomacia y el uso de la fuerza. La distribución del poder se daba dentro de la concentración de los países europeos. Cabe notar que por muchos años, desde la Paz de Westfalia hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Europa, el mapa geográfico de Europa se reescribió y se configuró de diferentes formas. Podemos hablar que dentro de los niveles podemos encontrar que había una polarización e interdependencia baja y nuevamente definir que el evento o el hito histórico que se concentra es el fin de la Guerra de los 30 años y la firma de la Paz de Westfalia. Hablando del sistema de equilibrio, podemos encontrar que este es muy característico datando desde 1815 hasta 1919. Este como un factor definitivo, primordial, encuentra el equilibrio de poder. Sus actores se definen como los estados-nación y aparecen esas primeras figuras de organizaciones internacionales. Sus objetivos eran la seguridad y la ampliación territorial, que a su vez se ve interpretado como los medios, esos medios como se daban ese tipo de situaciones e interacciones, era la negociación diplomática y uso de la fuerza. Y cabe notar que en primera instancia se institucionaliza una organización de carácter global. La concentración del poder era de acuerdo a los países o naciones vencedoras y digamos que el nivel de polarización era mediana y la interdependencia también. Los eventos de impacto, los hitos históricos, confluyen en la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Hablando un paréntesis, el Tratado de Versalles es donde se llama a la Alemania y los países vencedores y se le imponen a Alemania unas sanciones drásticas, la cual lleva en parte a Alemania a una pobreza extrema y casi a arrinconar una nación que ya después a un plano de la Segunda Guerra Mundial da como esa actitud reaccionaria a esos tratados. Podemos hablar que también el Tratado de Versalles, en la cátedra de Woodrow Wilson y la firma de los 14 puntos, da algo que se llama la Liga de las Naciones, dando un paso al sistema institucional. Podemos denotarlo que el sistema institucional, sus principales, o sea, su principal eje de trabajo es las instituciones como tal. Y de allí vemos que los actores son los estados y las organizaciones internacionales. Su principal enfoque es evitar un nuevo conflicto. Ese sistema institucional data desde 1919 a 1945. En esa fecha de 1945 quiero realzar que se da por terminado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Adicional a eso, podemos ver que los medios era la negociación diplomática y el uso de la fuerza. Por primera vez se utiliza esas sanciones y esa diplomacia y ese tipo de poderes, de poder blando, poder fuerte, hacen esos primeros albores. Y también se comienzan a gestar las primeras organizaciones económicas internacionales. Podemos encontrar que de esa parte hay una concentración del poder en las llamadas o en el surgimiento de las superpotencias. Podemos hablar de que ya se ven unos altos niveles de polarización e interdependencia.
Y como hito histórico, como ya lo había nombrado, pues se data la Segunda Guerra Mundial y la Conferencia de San Francisco. Esa Conferencia de San Francisco da la gesta al nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas como ente intergubernamental. Damos paso al sistema bipolar. Ese sistema bipolar data de 1945 a 1919. Esa descripción del poder en ese momento está basado en un contexto de Guerra Fría y sus actores más determinantes son los estados-nación, organizaciones internacionales y las empresas transnacionales. ¿Cuál era su fin? Evitar el avance de un eje o una corriente comunista, pero ¿cuál era ese entramado? Evitar que ellos ampliaran esa esfera de influencia a las demás naciones. Es clave hablar en este momento de que existía unas colonias, había unos países que no habían pasado ese proceso de descolonización. Podemos hablar en sectores como África, Asia, hasta Sudamérica. Podemos denotar que en esa esfera de esa Guerra Fría, los medios de interacción era la negociación diplomática, el uso de la fuerza diplomática coercitiva, se veían las sanciones, las organizaciones económicas internacionales actuaban de esa misma forma. El poder se encontraba concentrado en las superpotencias y esa concentración también se veía reflejada en la alta polarización y de alta interdependencia. Podemos ver que en ese tema del sistema bipolar encontramos que hay unas características, ¿sí? Que ese concepto de Guerra Fría termina con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Hay un paréntesis y datan los académicos y la literatura, es que con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Se da la gesta a un nuevo sistema internacional o a un nuevo orden mundial. Pues ya se termina esas líneas del eje de los países alineados capitalistas y los países que están alineados con el comunismo, ¿sí? Y se centra todo en un entorno donde existen nuevos agentes como es el narcotráfico, el control sobre las armas nucleares, las crisis financieras llegan a estas superpotencias y digamos que ese desgaste, tanto en esa gesta de la carrera nuclear como de la carrera espacial, existe un desgaste de esas potencias hegemónicas. Cabe notar que se mira que es casi un conflicto este-oeste y ese es como ahora, ese es como ese fin del sistema bipolar. Entramos en una hora de un sistema contemporáneo que realmente el sistema internacional contemporáneo se está reescribiendo. Varios académicos dicen que se encuentra en es un sistema desordenado, que hay un declive de las potencias hegemónicas. Podemos encontrar también un actor o un hecho fundamental como es los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde se edifica, ¿sí?, un nuevo agente que es el terrorismo. El terrorismo como factor desestabilizador tanto de las naciones como de las economías y que permea todos los ámbitos de los estados. Y con esa teoría de que se reescribe nuevamente en 2001 el sistema internacional, se cataloga que obviamente Estados Unidos, que es la potencia hegemónica que se ve afectada, le da la lucha directa a esos países que son radicalistas, como podemos ver el derrocamiento de Saddam Hussein,
y se mantienen unos objetivos claros ante la seguridad nacional. Podemos decir que después del 11 de septiembre el mundo no experimenta un cambio sustantivo en la distribución del poder. ¿Por qué? Porque pues sigue manteniendo quiénes son los hegemones mundiales definidos. Sí, el sistema internacional trajo unos ajustes tras ese lamentable hecho, pero todo fue direccionado hacia la seguridad nacional. Ya dando cierre a mi intervención, quisiera dejar como comentario que el sistema internacional es un sistema dinámico, cambiante, en constante cambio. Todos los días se reescribe la historia de este sistema y adicional a eso, me permito participar que el estudio de los sistemas, del sistema internacional, no es netamente teórico, solo son miradas y vistas de análisis y de proyección de ciertas acciones que se pueden, valga la redundancia, predecir de esta manera. El estudio no es 100% de unas ciencias puras, sino que se reescribe con el avance de las sociedades. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo.